Reporte 100. Falleció un histórico líder campesino del sur de Sonora, Ramiro Castelo, y para platicar de la trascendencia de este personaje, tengo en el teléfono al periodista Sergio Anaya de Infocajeme.com. Le agradezco mucho a Sergio que esté con nosotros. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Un saludo a tu auditorio. Pues sí, este fin de semana, Juan Carlos, falleció un líder histórico de las luchas campesinas en el Valle del Yaqui. Una historia que inicia prácticamente en los años 30 del siglo pasado y que culmina con el reparto agrario que decreta Lázaro Cárdenas en 1936, continúa en los años 50, marcados por el hecho trágico del asesinato del Machi López, y vuelve a tomar fuerza para culminar de nuevo con la expropiación de tierras en 1975-76, derivado de la masacre de San Ignacio de Río Muerto, donde varios campesinos fueron muertos. El líder campesino Juan Dios Terán fue muerto a manos de policías judiciales del estado. Sí. En este último episodio es donde surgen personajes como Ramiro Castelo Delgadillo, sí, quien junto con otros líderes pues lleva una lucha fuerte, una lucha tenaz para lograr el reparto agrario que realiza Luis Echeverría Álvarez a finales de su sexenio, el 75 y el 76. Una lucha que dividió a la sociedad cajemense entre las personas afectadas, en este caso los propietarios particulares, y los campesinos beneficiados. Pues bien, para llegar a esta lucha y para sostenerla fue necesario que hubiera líderes fuertes, líderes congruentes, y entre ellos estaban gente como don Jorge Castro, que aún vive allí en Guatabampo y que es, yo creo, el referente, en este momento ya referente vivo más importante de esa lucha, como un hombre ejemplar y honesto, luchadores idealistas hasta cierto punto, como lo fue Ramiro Castelo Delgadillo. Ramiro Castelo, desde los años 70 se dedicó pues a las tierras, a su oficio de agricultor ejidatario, y como muchos ejidatarios también fueron viendo derrumbarse sus sueños de una vida cuando menos modesta pero estable, debido a las condiciones que impuso al campo la llamada economía neoliberal a partir de los años 80, ¿no? Sí. Ramiro se sostuvo en la lucha. Ramiro ya no solo con campesinos, sino también con gente de la ciudad, movimientos urbanos, gente que reclamaba algo de la presidencia municipal, un lote de tierra, apoyos para una vivienda precaria, es decir, ese tipo de líderes que conocemos muy bien, cuando menos aquí en Ciudad Obregón, que siempre andan apoyando a la gente, se la andan jugando, como dicen ellos, como decía Ramiro, y pues hacen de su vida y de su lucha un apostolado, hasta que pues llegan cosas como desgracias como la pandemia ahora, que ataca gente como Ramiro Castelo, quien tenía 83 años de edad y no pudo sobrevivir al COVID-19. Se cierra así esta historia, que repito, no solo es la historia de un hombre, sino es una historia regional, una historia de los movimientos campesinos, que ha tenido episodios importantes y que hoy en este tiempo pues está prácticamente superada, ahora que el ejidatario, ahora que las tierras que se les dotaron han pasado, muchas de ellas han regresado a manos particulares nuevamente. Sí, ahora Sergio Anaya, ¿qué papel jugó Ramiro Castelo Delgadillo en la caída de Carlos Armando Biebrich en el gobierno de Sonora en los años 70? Bueno, no te pudiera decir que un papel personal exactamente, pero sí fue uno de los líderes que se mantuvieron allí, que lucharon en los predios que invadidos con Juan de Dios Terán a la cabeza, el líder que resultó asesinado en esos episodios. Eran varios líderes, repito, entre ellos Ramiro Castelo, que siguieron la lucha una vez asesinado Juan Dios Terán. Ellos siguieron la lucha
y no cejaron hasta lograr el cometido que era el reparto agrario. Sí. Ramiro pues fue uno de los líderes más vehementes. No digo que fue el único porque sería hacer una injusticia para los demás, ¿no? Pero sí fue un puñado de líderes, 4, 5 líderes, 6 acaso, y entre ellos don Ramiro, ¿no? Sí, para poner en contexto la audiencia, sobre todo a la audiencia más joven, Sergio Anaya, platícanos qué pasó en esa época de la expropiación de terrenos, qué pasó con esa situación que terminó con la matanza de campesinos en San Ignacio Río Muerto, la posterior renuncia de Carlos Armando Biebrich y la llegada de un gobernador interino a Sonora. Bien, trataré de ser sintético, ¿no? Lo más Sí. breve posible. Todavía a mediados de los años 70, como venía relatando, quedaba el ímpetu de esas luchas campesinas de que iniciaron en los años 30. Sí. 40 años después, a mediados de los 70, había muchos campesinos del Valle del Yaqui que vivían en la miseria, que trabajaban como peones en las tierras privadas, y una enorme concentración de la propiedad agraria. Es decir, se distinguía el Valle del Yaqui porque había algunos terratenientes que acaparaban no 100 hectáreas como estaba permitido por la ley, la máxima propiedad privada, sino que detentaban 500, 1000 o más hectáreas a través de prestanombres. Esta concentración de la tierra en un valle tan rico como es el del Yaqui, y por otro lado con una clase social campesina totalmente empobrecida, viviendo al día, pues agudizó las contradicciones y llevó a la lucha a miles de campesinos que no tenían un pedazo de tierra y que querían ellos pues también vivir, tener su propiedad pequeña en forma de ejido, y lucharon hasta presionaron al gobierno que en aquel entonces encabezaba en el estado Carlos Armando Biebrich. A nivel federal, como sabemos, era Luis Echeverría. No fueron atendidos, fueron, diría yo, hasta menospreciados por el poder estatal de Carlos Armando Biebrich, que como a la usanza de esa época, pues los oían, les escuchaban, les daban largas en el asunto. Era muy conocido para los jóvenes que nos escuchan en aquel entonces que un campesino podía pasarse toda la vida y morir en las oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria, así se llamaba lo que hoy es SEDATU, tramitando sus tierras y nunca obtenía nada, ¿no? Exacto. Entonces esa situación explotó con la invasión de tierras en 1975, y que algunos dicen, sí, esto es pues es una versión y debe tomarse como tal, nada más una versión, que fue impulsada incluso por radicales de izquierda que estaban en el gobierno de Echeverría, concretamente el secretario de la Reforma Agraria, que era entonces, híjole, me está escapando el nombre, creo que, uno de ellos era Barra García, y eran 2 o 3 líderes, 3 funcionarios de Echeverría, que dicen que ellos animaron a los campesinos. Yo platiqué después con líderes y con participantes de esta lucha, y decían, no, que no se cuelguen la medallita, ellos fuimos nosotros. Pero unos u otros, pues quien haya sido, llevó a la invasión de tierras finalmente en el año 75, y allí en San Ignacio Río Muerto se posicionaron de las tierras de la familia de Engel, un grupo de campesinos encabezados por Juan de Dios Terán, a quienes se les pidió primero que se salieran, que dejaran la tierra, y ellos no aceptaron, dijeron que no saldrían de ahí hasta que se diera un reparto, el cual no llegó de inmediato, y una noche los invasores fueron rodeados por elementos básicamente de la Policía Judicial del Estado, aunque se dice que también había soldados alrededor, pero fueron los policías del Estado quienes de manera artera empezaron a disparar por órdenes, dijeron que tenían de sus superiores, y cobrando la vida de varios campesinos, entre ellos el líder Juan de Dios Terán, ¿no? Sí. Esto, Juan Carlos, hay que subrayarlo porque
se viene después de eso la expropiación. En respuesta de Echeverría, dicen ya tiene un pretexto para decretar la expropiación. Así lo hace, son miles de hectáreas. Y aquí déjame decirte también que hubo muchas injusticias en contra de propietarios de tierras, de agricultores privados cuyo único pecado pues era tener 100 hectáreas, gente que durante muchos años había trabajado para crear una fortuna familiar, que trabajó honestamente y que de la noche a la mañana los dejaron sin tierras, que les fueron expropiadas. Hubo también un enfrentamiento entre la clase pues de los grandes productores agrícolas, porque algunos apoyaron a Echeverría en esta decisión y otros resultaron afectados. En fin, fue una lucha que finalmente pues benefició a cientos, no, a miles de familias campesinas en el Valle del Yaqui y en el Valle del Mayo, y que llevó a la formación de ejidos colectivos, la asociación de ejidos colectivos y a individuales incluso también, donde estaban pues personalidades como quien te mencionaba hace un momento, Emilio Melgoza, Jorge Castro, el mismo Ramiro Castelo, etcétera, quienes se encargaron de dirigir la organización campesina. Creo que también estaba ahí entre ellos Juan Leiva Mendívil. Sí. En fin, una serie de líderes que después cada quien tomaría su derrotero, ¿no? Lo que sucedió años posteriores fue que poco a poco, y más aún en los años 80, se fue destruyendo, se fue aniquilando el sistema ejidal a la medida en que la nueva economía, el nuevo modelo económico neoliberal hacía más difícil el trabajo de la tierra, su explotación en los modelos campesinos tradicionales como eran los ejidos, ¿no? Muchos ejidatarios, cuando reforma ya la Constitución Carlos Salinas de Gortari, muchos ejidatarios se convirtieron, vamos a poner entre comillas, en socios de los agricultores, porque hasta entonces no se podía rentar la tierra legalmente, y a partir de las reformas Carlos Salinas de Gortari se dio permiso para que los campesinos se asociaran con el capital privado, que en realidad se convirtió pues en un medio para que primero el campesino fuera empleado de sus propias tierras, se convirtiera en peón en sus propias tierras, o después pudiera venderlas, lo que no podía hacer antes, ¿no? Sí. Y así fue desapareciendo esta clase social, y sus líderes como Ramiro Castelo, sus líderes pues también fueron perdiendo, digamos, fuerza política, habida cuenta que el movimiento campesino original estaba totalmente desarticulado, y los ejidatarios poco a poco fueron borrándose como un ente social, fueron borrándose del mapa en el Valle del Yaqui para pasar a ser campesinos, para pasar a ser peones, o en todo caso rentistas, rentan sus tierras todavía, los que sobreviven rentan sus tierras, rentas por las cuales pues apenas reciben un ingreso. Estoy hablando de generalidades, por supuesto, y debe haber excepciones a esto, pero en términos generales esta fue la historia que hizo que líderes como Ramiro Castelo también vinieran a menos en su fuerza social al desmembrarse, al desvanecer la base que ellos organizaban como líderes. Sí, Sergio. Es Augusto Gómez Villanueva, el secretario de la Reforma Agraria. Sí. Aquí lo estoy viendo en el Wikipedia, Gabinete de Luis Echeverría. Augusto Gómez Villanueva, sí, y luego lo sustituyó Ramón Barra García, creo que era. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Sí, ellos dos eran los políticos, al parecer, entre comillas, izquierdistas, porque eso es muy relativo, y más aún, en los gobiernos de esa época, sí, entre comillas, izquierdistas, quienes le hablaban al oído a Luis Echeverría, y dicen ellos dos y Celestino Salcedo Montión, el entonces dirigente de la Confederación Nacional Campesina, operaron el movimiento aquí en el Valle del Yaqui para llevar a la expropiación de tierras. Dicen unos por un odio personal de Echeverría hacia la clase de los agricultores, sí, que repito, tenían concentrada la tierra como hoy la tienen nuevamente, ¿sí? El Valle del Yaqui después de esa lucha ha regresado a ser un emporio de, la verdad, de pocas familias, que son las que dominan casi toda la tierra, pero ese es otro asunto y tiene otros bemoles también, no quiero meter mucho por ahí ahorita.
Y ellos, estos líderes manipularon el movimiento campesino para darle la justificación a Echeverría. Dicen unos una venganza personal, un odio hacia los agricultores, etcétera, que, repito, se hizo justicia para los campesinos que demandaban tierra, pero también hubo muchas injusticias para gente buena, gente trabajadora, que durante muchos años había logrado hacer su propio modus vivendi, sí, hacer sus propiedades familiares a través del trabajo privado en la agricultura, ¿no? Entonces, claro. Una historia con muchos matices. Sergio Anaya, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta biografía de Ramiro Castelo Delgadillo y del contexto que le tocó vivir en los últimos 40, 50 años. Gracias, Sergio. Hasta luego, Juan Carlos. Saludos a tu auditorio. Igualmente en infocagm.com está Sergio Anaya, ahí lo pueden leer. Reporte 100.